La ansiedad es un fantasma, es un residuo emocional que te va ahogando con el tiempo, privándote del sabor de la vida. Y si no la controlas, te va a controlar a ti, quitándote la posibilidad de vivir tu destino. Bienvenidos a Conciencia, mi razón de ser. Querido auditor, el trastorno de ansiedad generalizada es una de las muchas formas que tiene la ansiedad de manifestarse. Se caracteriza por ser un estado constante de alerta que se presenta en tus actividades diarias, normalmente en forma de preocupaciones. Esta preocupación exagerada suele conformar otros estados y otras formas de aparecer frente a ti, en ti. Por ejemplo, los ataques de pánico, de estrés, de angustia. Todo esto tiene que ver con una sola situación: exceso de preocupación. Exceso de preocupación y mala gestión de situaciones que pudieron haber pasado en tu pasado, con personas o eventos. Si no tratamos de evolucionar, de transformar la preocupación o el problema, mientras yo siga enfocándome en el problema, yo voy a persistir en la ansiedad. La ansiedad propiamente tal es un reflejo, es un residuo emocional de una mala gestión con la misma. Por ejemplo, si en una parte de mi vida tuve un evento con una persona o me acuerdo del evento en particular, si yo no enfrento ese momento, si yo no transformo ese momento, si no me hago cargo de ese momento y simplemente lo dejo ahí, en algún minuto de mi vida va a golpear mi puerta a decirme, ojo, estoy aquí, y va a aparecer en forma de ansiedad. Si cotidianamente aparecen situaciones mías o de familiares, preocupaciones porque no quiero que me pase esto, o porque me preocupa que me pase lo que le pasó a mi mamá, o porque me preocupa que me pase lo que le pasó a mi papá, o me preocupa que me pase lo mismo que le pasó a otra persona, o me preocupa que me vaya mal en algo, yo estoy creando un estrés absolutamente innecesario. Y si no enfrento esto que me está pasando, se va a presentar ante mí y en mí en forma de ansiedad y crisis de pánico. Por lo tanto, ¿no te parece que es literalmente una buena composición llamarlo un residuo emocional? Porque todas mis preocupaciones terminan finalmente por no enfrentarlas o no desarrollarlas en una crisis de ansiedad. Eso es lo que representa. Nosotros no tenemos que trabajar la ansiedad. Tenemos que ver qué provocó la ansiedad. Si yo estoy limitando mi vida por enfocarme en la ansiedad, tomando el estado, reflejándome, acomodándome con mi ansiedad, estoy abrazando la ansiedad. Lo que yo tengo que trabajar es qué provocó la ansiedad, qué me hizo sentir así, qué me hizo perder el control, la falta de alimentación, la sudoración, los temblores, la taquicardia, el súper estrés que tengo. Eso es lo que yo tengo que trabajar para poder eliminar el estrés de mi vida. Tengo que desarrollar la madeja, desenredarla, porque si no trabajo, no modifico, no transformo el problema que generó la ansiedad, yo voy a persistir en la ansiedad. Cuando vienen las crisis, ¿qué hago yo? Me ansiedad. Y es terrible porque te inhabilita total y absolutamente. La ansiedad es un residuo emocional. Y lo que debo trabajar y enfrentar es lo que provoca la ansiedad. Mientras más atención le ponga a la ansiedad, mientras más situaciones le provoca la ansiedad, mientras más me identifique con mi ansiedad, más ansiedad voy a tener. Lo que tengo que trabajar es dónde están los activadores de esta ansiedad. El estrés, el exceso de preocupación. ¿En qué estoy pensando constantemente de manera negativa? Porque el estrés no tiene que ver con una situación positiva, es totalmente negativa, es estresante. Y toda la bioquímica generada tiene que ver con pensamientos que he estado sosteniendo en el tiempo. Si me voy un poquito para atrás y empiezo a revisar qué he estado pensando, qué me está preocupando, voy a tener el activador. Si me voy directamente al activador, yo enfrento ese problema. Supongamos que es miedo a... ¿Este miedo a qué? Por ejemplo, que le pase algo a mi papá. Si yo estoy trabajando, voy a estar tranquila porque sé que mi papá va a estar bien.
yo sé que mi papá va a estar bien, y empiezo a generar pensamientos que alberguen un estado emocional positivo con respecto a mi papá, yo me deshago de la ansiedad. Si es por alguna situación que tiene que ver, por ejemplo, con perder mi trabajo porque todos los demás perdieron el trabajo, ¿qué tengo que hacer? Tengo herramientas, ley de asunción, ley de atracción, el pensamiento positivo, y voy a generar pensamientos que me hagan sentir mejor con respecto al trabajo. Y automáticamente mi ansiedad va a empezar a desaparecer. La ansiedad no es el problema. La ansiedad es un residuo emocional. Por lo tanto, si yo aprendo a buscar dentro de mi conciencia dónde están los activadores de mi ansiedad, yo voy a desaparecer la ansiedad. Yo tengo que aprender a enfrentarla, no solamente a la ansiedad, sino lo que la está provocando. Y puede ser algo mío del pasado, algo que he sostenido en el tiempo, una preocupación que tiene que ver conmigo, por ejemplo, que yo no me vaya a enfermar, por ejemplo, que no le vaya a pasar algo a mi mamá, por ejemplo, que no le vaya a pasar algo a mi papá, por ejemplo, que le vaya a pasar algo a mi hijo, a perder el trabajo. Hay un montón de situaciones y factores que activan esta ansiedad. Si yo aprendo a encontrar el activador de la ansiedad y trabajar sobre el activador de la ansiedad va a desaparecer. Porque la ansiedad es un residuo emocional. Véanlo como eso, como un residuo emocional. Están ahí todas las emociones no trabajadas, depositadas por preocuparme por esto, por esto, por esto, por esto. En vez de ocuparme en desarrollar factores que me hagan sentir mejor y solucionar los problemas. La ansiedad existe porque hay preocupaciones que la activan, y muchas de ellas son miedos ficticios, creados por mí, incluso sostenidos a través del tiempo, que son situaciones de otras personas que no quiero vivir yo, y me preocupo por eso. O sea, hay un exceso de preocupación por temas de manera innecesaria. Aprenda a trabajar sobre los activadores de la ansiedad y la ansiedad va a desaparecer. Deja de tomar ese estado como propio. Mi ansiedad es que mi ansiedad, porque si tú hablas de ella, la sostienes. Hablemos de la ley de atracción. Mientras yo más pensamientos tenga sobre la ansiedad, más situaciones de ansiedad voy a crear. Usa la ley de asunción. Use un diálogo positivo. Entiende que un semejante atrae lo semejante. Por lo tanto, si tengo pensamientos negativos sobre lo que sea, yo voy a tener situaciones resultantes iguales. Mientras más me preocupe, más situaciones de ansiedad voy a tener. Empecemos a ocuparnos y no preocuparnos. Lo que sea que active la ansiedad, usted la puede resolver. Soy una sobreviviente de la ansiedad. Sé cómo se hace. Es un residuo emocional, y cuando tú atacas literalmente a la creación del problema, automáticamente aparece la solución. Porque el problema no es la ansiedad, es la emoción que tú no supiste trabajar en el momento adecuado. El ser humano está tan ocupado resolviendo de manera constante todas las situaciones durante el día, que se le olvida que todo es información que va guardando su subconsciente. Y su subconsciente lo guarda, lo resiste. ¿Y quién paga las consecuencias? Tu sistema nervioso. Por lo tanto, si yo tengo un mejor diálogo conmigo misma, enfrento las situaciones día con día, empiezo a resolver tal como lo dijo Neville, tienes un día difícil, pues resuélvelo cada vez que te vayas a dormir y cambia la situación. Pero nunca te quedes con situaciones emocionales negativas, porque esas quedan acumuladas en el tiempo. Y si no las trabajas, residen en esto, en crisis de ansiedad y crisis de pánico. No te fijes en las crisis, sino en qué las provoca. Y cuando enfrentes lo que las provoca, cuando transformes lo que las provoca, tú vas a sanar y vas a tener una vida libre de ansiedad. Te lo dice una ganadora, una triunfadora, que le puso el pie encima a la ansiedad en una semana. Se puede hacer, pero pasa por tu voluntad y tu actitud. Tú puedes hacerlo. No sufres de ninguna incapacidad. Todas las situaciones las puedes enfrentar, pero tienes que decidirte a hacerlo. Tú puedes hacerlo. Y si piensas que puedes, lo vas a hacer. Pero si piensas que no, pues también tienes razón. Todo se puede en esta vida, siempre y cuando te decidas y seas disciplinada. Como te dije, la ansiedad solamente es un residuo emocional de un montón de factores. Si te vas a los factores, desaparece la ansiedad. Te dejo un abrazo. Sé que puedes hacerlo.
con mucho amor desde el último lugar del mundo.